Informativo de la salud. Pedagogías para la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Ahora en su versión en línea. Informativo de la salud. Dirige Juan Carlos Gómez Piñeres, médico. Informativo de la salud. Transmite desde Cartagena de Indias, Colombia, América del Sur. Informativo de la salud. Buenas tardes, amable audiencia de Informativo de la Salud. Como siempre, muy gustoso de ser parte de esta cita con la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Hoy vamos a hacer un clip dentro del Informativo de la Salud dedicado al tema factores de riesgo cardiovascular. Existen diversos tipos de enfermedades cardiovasculares: hipertensión arterial, enfermedad arterial coronaria, enfermedad valvular cardíaca, accidente cerebrovascular, llámese trombosis o derrame cerebral, y fiebre reumática o enfermedad cardíaca reumática. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades cardiovasculares causan más de 17 millones de muertes en el mundo cada año y representan la mitad de las muertes en Estados Unidos y otros países desarrollados. Las enfermedades cardiovasculares también son una de las principales causas de muerte en muchos países en vías de desarrollo. En conjunto, son la primera causa de muerte en los adultos. En los Estados Unidos, más de 80 millones de habitantes sufren de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Alrededor de 2.200 personas mueren cada día de enfermedades cardiovasculares. El cáncer, la segunda causa de muerte, produce algo más de la mitad de las muertes. La enfermedad arterial coronaria es el tipo más común de enfermedad cardiovascular y es la primera causa de muerte en los Estados Unidos actualmente. Pero gracias a muchos estudios y miles de pacientes, los investigadores han descubierto ciertos factores que desempeñan un papel importante en las probabilidades de que una persona padezca de una enfermedad del corazón. Se los denomina factores de riesgo. Los factores de riesgo se dividen en dos categorías: principales y contribuyentes. Los principales factores de riesgo son aquellos cuyo efecto de aumentar el riesgo cardiovascular ha sido comprobado. Factores cuyo efecto se ha comprobado que aumentan el riesgo cardiovascular. Mientras que los contribuyentes son aquellos que los médicos piensan que pueden dar lugar a un mayor riesgo cardiovascular, pero cuyo papel exacto no ha sido definido aún. Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayores serán sus probabilidades de padecer una enfermedad del corazón. Algunos factores de riesgo pueden cambiarse, pueden tratarse o pueden modificarse.
y otros no. Pero el control mayor del número posible de factores de riesgo mediante cambios en el estilo de vida y o medicamentos puede reducir el riesgo cardiovascular. Es decir, una persona podría presentar diversos factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, si interviene esos factores de riesgo, puede reducir el riesgo cardiovascular, sobre todo si esos factores de riesgo son modificables. Hay factores de riesgo que no son modificables, que no se pueden controlar. Y hay factores de riesgo que sí se pueden controlar. Los principales factores de riesgo cardiovascular son la hipertensión arterial. La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una enfermedad del corazón, un ataque al corazón o un accidente cerebrovascular. Aunque otros factores de riesgo pueden ocasionar hipertensión, es posible padecerla sin tener otros factores de riesgo. Las personas hipertensas, que además son obesas, fuman o tienen niveles elevados de colesterol en sangre, tienen un riesgo mucho mayor de sufrir una enfermedad del corazón o un accidente cerebrovascular. Otro factor de riesgo es el colesterol elevado. Es una sustancia grasa, un lípido, transportado en la sangre, se encuentra en todas las células del organismo. El hígado produce todo el colesterol que el organismo necesita para formar las membranas celulares y producir ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol adicional de alimentos de origen animal, como la carne, los huevos y los productos lácteos. Escuche que nosotros también tenemos un colesterol que lo adquirimos a través de la alimentación, pero también hay un colesterol que nosotros producimos. Ese colesterol se produce en el hígado. Aunque a menudo atribuimos que si se eleva el colesterol en la sangre es por los alimentos que comemos, la causante principal de ese aumento es la grasa saturada de los alimentos. La materia grasa de los productos lácteos, la grasa de la carne roja y los aceites tropicales, tales como el aceite de coco, son algunos de los alimentos ricos en grasa saturada. Entonces ya llevamos dos factores de riesgo principal: el factor de riesgo hipertensión arterial, el factor de riesgo colesterol elevado y el factor de riesgo diabetes. Sería el tercer factor de riesgo que vamos a tratar. En cuanto a la diabetes, tenemos que decir que los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes del adulto o diabetes tipo 2. Ciertos grupos raciales y étnicos, como negros, hispanos, asiáticos, polinesios, micronesios, melanesios y amerindios, tienen un mayor riesgo de padecer diabetes. La Asociación Americana del Corazón calcula que el 65% de los pacientes diabéticos mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular. Si usted sabe, estimado amigo, que sufre de diabetes, debe ser controlado por un médico, porque el buen control de los niveles de glucosa, de azúcar en la sangre, puede reducir su riesgo cardiovascular. Amiga, amigo, si usted cree que puede tener diabetes, pero no está seguro, consulte al médico, quien le realizará los análisis que correspondan. Otro factor de riesgo cardiovascular es la obesidad y el sobrepeso. Se cree que el peso excesivo puede elevar los niveles de colesterol total, causar hipertensión y aumentar el riesgo de enfermedad arterial coronaria.
La obesidad aumenta las probabilidades de adquirir otros factores de riesgo cardiovascular, especialmente hipertensión, niveles elevados de colesterol en sangre y diabetes. Entonces ya llevamos 4 factores de riesgo: la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes y la obesidad o sobrepeso. Un quinto factor de riesgo cardiovascular es el tabaquismo. La mayoría de la gente sabe que fumar aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero muy pocos saben que también aumenta apreciablemente el riesgo de enfermedad cardiovascular y de enfermedad vascular periférica. Esa enfermedad vascular periférica es la enfermedad de los vasos sanguíneos que riegan los brazos y las piernas. Según la Asociación Americana del Corazón, más de 400.000 estadounidenses mueren cada año de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Muchas de estas muertes se deben a los efectos del humo del tabaco en el corazón y los vasos sanguíneos. Otro factor de riesgo cardiovascular es la inactividad física. Otro factor de riesgo cardiovascular tiene que ver con el sexo. En cuanto a la inactividad física, tenemos que decir que las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. El ejercicio quema calorías, ayuda a controlar los niveles de colesterol y la diabetes y posiblemente disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece el músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias. En cuanto al sexo, tenemos que decir que en general los hombres tienen un mayor riesgo que las mujeres de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las mujeres comienzan la menopausia, porque las investigaciones demuestran que el estrógeno, una de las hormonas femeninas, ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. Pero después de los 65 años, el riesgo cardiovascular es aproximadamente igual en hombres y mujeres, cuando los otros factores de riesgo son similares. Aquí terminamos esta primera parte de factores de riesgo cardiovascular.